Ahí estamos. Iniciamos nuestra actividad de hoy. Bueno, saben ustedes que nuestra clase de hoy no tiene texto específico ni tema específico. Es una clase que yo vengo agregando en los últimos cuatrimestres eh, con la idea de ayudar un poco a hacer una integración del curso en esta semana en la que ustedes tienen que hacer precisamente la integración con el examen, que ya no sé no, todavía no les debe haber llegado el texto, ¿no? Pero hoy les va a estar llegando el texto que a cada una o a cada uno le ha tocado. Eh, y después, hacia el fin de la semana, van a recibir las consignas. Pero vayan, ya la idea es que ustedes puedan tener unos días de acá al viernes para leer el texto, tenerlo bien eh, conocido, e incluso, esa es una sugerencia que yo les hago, pero bueno, ahí ya depende un poco de las estrategias de estudio que cada quien tenga. eh, eh, Me parece que es útil por ahí ir pensando relaciones, por supuesto, no saben cuáles le vamos a hacer nosotros, pero, pero imaginar ustedes relaciones, qué cosas imaginarían ustedes que se relacionan de ese texto que les tocó con temas o textos que se trataron en el curso. Si hacen eso y van haciendo algunos señalamientos, algunas indicaciones, eso después les puede ayudar. A lo mejor después lo que les toca o las consignas que les toca no son las que ustedes imaginaron, pero les va a permitir eso tener una mejor lectura del texto aun cuando las consignas sean distintas, me parece que les va después a ayudar al análisis que tienen que hacer, porque ya van a tener un pensamiento del texto que no es la primera lectura, sino ya una lectura más vinculada con la materia. Así que eso, sugerencia mía para aprovechar estos dos o tres días, conocer bien el texto y que les haya tocado. Son muchos textos, creo que son a ver, son 5, creo que son 14 textos, si no me equivoco, así que hay, hay bastante material. A cada quien le va a tocar uno solo, por supuesto. Léanlo y hagan sus primeras anotaciones, sus primeras hipótesis, sus conjeturas de, de trabajo. Pero bueno, la idea de hoy, de todos modos, y, por supuesto estoy para responder preguntas, pero como para empezar por algún lado, voy a tratar de ordenar un poco el curso. Esta es para quienes tienen ya un poquito más de avance, sea en los temas de la materia o en general en su carrera, descubrirán en mí una rémora moderna, porque quiero integrar la materia, quiero que la materia cierre en un mundo donde nada cierra. Ya las cosas no cierran, pero bueno, este, yo todavía no puedo evitar mi herencia moderna y quiero darle a los conceptos, a los temas, a las ideas, una forma circular, que en definitiva todo se termine uniendo y cerrando, por más que no es así y nuestra materia tampoco es así. Alguna vez lo era. ¿Alguien se imagina qué autor o autora, seguramente autor porque la mayoría todavía son autores, de los que todavía vemos, alguna vez fue la llave maestra que cerraba el curso y le daba integración superadora?
Exacto, Catalina, Habermas. Sí, Habermas tiene todavía es- ese, este, esa cabeza moderna, digamos, este, que, que tiende a darle un cierre a las cosas. Para quienes vieron algo de Hegel, que es por ahí prototipo de la coronación de la cumbre de la modernidad, recuerden que en Hegel todas las categorías en la tensión, aún reconociendo la tensión, se iban articulando dialécticamente y se iban superando hasta llegar al cierre del el concepto, la idea, el espíritu. Bueno, se nota que yo tengo todavía sin ser hegeliano, no puedo evitar esa herencia moderna, y quiero darle un cierre a una materia en un mundo donde nada cierra, y en un sistema de ideas donde nada cierra, ya nada cierra. Y Habermas no cierra, la verdad que Habermas no cierra, por eso es que primero lo pusimos a Foucault, justamente con el único fin de contarles a ustedes que no se llevan. Este, creo que ya estas generaciones, como la de ustedes, ya no tienen ese sueño de que las cosas cierren, pero bueno, hasta hace unos años todavía nuestras estudiantes y nuestros estudiantes se iban con la idea de que con Habermas se resolvían los problemas y se encontraba una salida a los debates. Y en algún momento nosotros dijimos, no se pueden llevar esta idea porque es falsa. Y entonces incluimos a Foucault justamente para mostrar las fracturas, los quiebres, las cosas que no cerraban del pensamiento de Habermas. Y ahora, más recientemente, de hecho, este cuatrimestre, porque si bien lo incorporamos hace un año y medio, nunca lo habíamos dado por cuestiones de cómo se fueron dando las circunstancias, no se nos hacía difícil incluir un texto nuevo, así que este fue el primer cuatrimestre que incluimos el texto de Nancy Fraser, que incluye otra de las hendiduras, ¿no? Y es muy interesante allí porque efectivamente lo que muestra que en el sueño de la crítica, el, este, el, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, la crítica es un proceso inacabado. Es decir, que cada vez que creemos que hemos encontrado el punto de toque a partir del cual poner en cuestión y repensar el presente, repensar el orden de los conceptos, ya sea de la realidad o de las ideas, encontramos que hay otra dimensión que debe ser considerada, ¿no? Por eso nos pareció que, además de que por supuesto hoy en día el, 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 el movimiento feminista y el pensamiento feminista es uno de los más vigorosos y de los más importantes que hay en el tiempo que vivimos, además de su propio contenido específico, además revela los límites de la crítica, que como dice la propia Nancy Fraser allí, en realidad también podrían ser luego revisados respecto de, de su propia de su propia posición, ¿no? Bueno, de hecho hay algunos debates dentro del movimiento feminista muy interesantes en ese sentido, ¿no? Para quienes les interese esto, los debates que la propia Fraser tiene con Judith Butler, por ejemplo, son muy ricos y muy valiosos. Pero bueno, voy un poco a tratar de dar esta especie de síntesis imposible. Así voy a hacer algo que no se puede hacer, algo imposible, por lo cual no lo voy a terminar de hacer, que es tratar de darle síntesis o integración al programa en un mundo donde no hay síntesis o integración, donde todo está fracturado, donde no quiere decir que no sabemos cosas, sabemos, nuestro conocimiento avanza, y avanza no quiere decir necesariamente que avanza hacia adelante, también avanza hacia adentro, en profundidad. No solamente podemos decir que sabemos más cosas, sino probablemente
todavía más podemos decir que las conocemos con más profundidad. Las cosas que creíamos saber, este, las conocemos cada vez con más profundidad. Es decir, no, de ninguna manera pretendo plantear una posición escéptica del conocimiento, todo lo contrario, pero sí aceptar que el sueño moderno de un conocimiento que se va integrando y que llega a una síntesis hegeliana, digamos, o cuasi hegeliana, no es posible. Pero de todos modos, hagamos el intento, hagamos el juego, para que, por lo menos para que, si no se puede cerrar el sistema de las ideas, por lo menos sí para que a ustedes les ayude en términos didácticos a ordenar los conceptos. Porque el programa está originalmente armado en términos de un relato, dividido en 3 capítulos, o por lo menos en 3 partes. Cada parte puede tener un capítulo dentro suyo. La primera parte es la parte general, el concepto de ciencia, método, la lógica del método y la lógica de la ciencia, y ahí trabajamos con Popper, los debates sobre el razonamiento científico, los límites de la inducción, el procedimiento por el cual establecemos la validez o pretendemos establecer la validez de los enunciados científicos. La crítica a esa idea desde el posempirismo, una crítica que no es una negación de Popper, no es una negación, sino en todo caso lo que es una negación del carácter absoluto de Popper. Cuando hacemos la crítica posempirista a Popper, lo que en todo caso le decimos a Popper es que no tiene razón en su análisis lógico de la ciencia y del método científico, por eso seguimos dando Popper, porque creemos que la base del pensamiento popperiano está bien, pero el tema es que la ciencia no es solamente eso, porque la lógica científica se aplica en condiciones histórico-sociales, porque se aplica con un lenguaje que de suyo supone interpretación, por lo tanto nunca hay una forma refleja de nombrar el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ustedes ya saben, tanto con las dimensiones histórico-sociales del conocimiento como con la tesis de subdeterminación de la teoría por los datos y el posempirismo, ¿no? Pero bueno, todo eso de Popper al posempirismo, digamos, con algunas versiones actuales del debate sobre el método y los enfoques científicos con De la Porta y Keating. Todo eso nos da un panorama general de del concepto de ciencia tal como lo asumimos hoy, con sus elementos lógicos, Popper, y con sus elementos lingüísticos y sociológicos ampliados, con Kuhn, con el posempirismo en general. Pero bueno, esa primera parte tiene ese sentido, plantear las dimensiones generales del método, de la racionalidad científica, de la lógica científica y de las condiciones de producción y validez del conocimiento científico. La segunda parte nos ocupamos de algunos problemas específicos de las ciencias sociales, que muy sumariamente las podríamos llamar la subjetividad y la acción. El mundo social es un mundo donde no solo los científicos hablamos, sino que también los sujetos sociales hablamos, pensamos, interpretamos, representamos el mundo, tenemos interpretaciones
de quiénes somos, de dónde estamos, de cómo es la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el lenguaje no es solo parte de la ciencia, sino que es parte del mundo en las ciencias sociales. En las ciencias naturales, el lenguaje está del lado del científico. Los objetos naturales no hablan, o por lo menos no tienen el mismo uso del lenguaje que tenemos los seres humanos. Pero en el mundo social sí. Hay una circulación del lenguaje, y esa situación de un mundo interpretado, un mundo hablado, tiene que ver con un mundo de sujetos. Y por lo tanto la pregunta es, ¿puede estudiarse la subjetividad? Como ustedes saben, en las tradiciones más clásicas, las que dominaron el siglo XIX y que hegemonizaron el siglo XX, la ciencia social nace justamente dejando de lado la subjetividad, y en el siglo XX ya saben ustedes que sí hubo un debate sobre la posibilidad del estudio de la subjetividad, pero era minoritario, es decir, la ciencia dominante, la ciencia hegemónica, negaba la subjetividad. Bueno, eso ya no es así. Se fue desarrollando en el último tercio del siglo XX, y hoy ya está absolutamente establecido que tenemos herramientas, conceptos, enfoques que nos permiten estudiar la subjetividad con un enfoque científico, riguroso, metodológicamente fundado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para eso estudiamos entonces Schutz, y luego nos concentramos en los temas ya más contemporáneos. ¿Qué pasa hoy con los estudios de subjetividad, la relación entre estudio de subjetividad y estudio de objetividad, donde aparece Giddens, justamente marcándonos el enfoque más contemporáneo en ese sentido, y por supuesto la acción, porque la subjetividad se relaciona con la acción, preguntándonos si la realidad es el resultado de procesos inexorables, estructurales, es decir, que en definitiva lo que pasa, pasa independientemente de lo que nosotros hagamos o pensemos, o si lo que hacemos o pensamos tiene incidencia en lo que sucede, en lo que termina siendo el mundo. Bueno, nosotros pensamos, y particularmente para el caso de la política, la gran mayoría de ustedes son estudiantes de ciencia política, precisamente para parte de la política, si hay algo que define la política es la acción. La capacidad de hacer, y sobre esa base la posibilidad de diseñar estrategias para hacer, como digo yo ahí en un texto que ustedes han leído, la política se desarrolla también en condiciones estructuradas, y la política tiene una doble estructuración, tiene una estructuración social, porque la política no es ajena a las condiciones sociales en que tiene lugar, al orden social, las clases sociales, la estructura social. Quien hace política no puede ser ajena o ajeno a las condiciones de estructura social en las que tiene que hacer política. Es decir, hay una estructuración social que condiciona la acción política, pero después hay una estructuración política. Esa estructuración política tiene que ver tanto con las dimensiones normativas explícitas como con las dimensiones fácticas. Las instituciones, el orden institucional. Si yo tengo que hacer política en un país de orden institucional unitario o federal, esa diferencia cambia, por ejemplo, especialmente el gobierno. Cómo
cómo es en los sistemas parlamentarios o sistemas de gobierno con parlamento, bueno, cómo se constituyen los parlamentos, cómo se llega a obtener las bancas, los sistemas electorales, sistemas de representación. Hay una cámara, hay 2 cámaras, etcétera, etcétera. Todo eso condiciona el gobierno, porque yo para gobernar en un sistema parlamentario necesito los votos de las y los parlamentarios, y por lo tanto necesito tratar de que esas personas sean cercanas a mis propias ideas y proyectos para que me apoyen. Bueno, todo eso son condiciones que no dependen puramente de la acción, sino sobre las cuales la acción tiene que intervenir. Y por supuesto, con esas condiciones normativas, quiero decir, porque están institucionalizadas. Está en las constituciones cómo se organiza un país, y luego en las normas de segundo nivel. Pero después hay situaciones fácticas, porque si un país es federal y por lo tanto un presidente, una presidenta tiene que negociar con gobernadoras y gobernadores para poder llevar adelante determinadas políticas, o negociar o confrontar, cada quien decide qué hace, pero en cualquier caso no lo puede desconocer. Después hay que ver cuáles son las condiciones fácticas, porque yo puedo tener condiciones institucionales, por ejemplo, que hay una cantidad de estados o provincias con autonomía relativa, pero después hay que ver cuáles son las condiciones fácticas. Por ejemplo, hasta qué punto esos estados tienen poder propio para llevar adelante o ejecutar la autonomía, ¿no? Yo en una época discutía, vieron que en la Argentina se suele decir que la Argentina no es un país federal, sino que es un país unitario, ¿no? Yo digo, no, la Argentina es un país federal porque así está establecido en la Constitución, y no es intrascendente el carácter federal de la Argentina. El problema de la Argentina no es un problema normativo en ese sentido. Bueno, por supuesto se puede repensar el orden normativo siempre, pero quiero decir, el hecho de la autonomía recortada de las provincias no tiene que ver con el carácter normativo, institucional, sino que tiene que ver con el carácter fáctico. La Argentina es un país federal, pero centralista, porque fácticamente las relaciones de poder se han organizado de manera tal que el poder central tiene una capacidad de veto y de control que recorta mucho las potencialidades del federalismo. Pero bueno, una cosa es la dimensión institucional y otra cosa es la dimensión fáctica. Pero todo esto son condiciones estructuradas, si ustedes quieren, que son estrictamente políticas. Por eso yo digo por allí que hay una doble estructuración de la política. En ese contexto hay acción. La política es acción. Y por lo tanto la pregunta es, ¿se puede estudiar la acción? ¿Existen enfoques, conceptos, teorías y métodos para estudiar la acción? Bueno, eso es lo que estuvimos viendo, tanto desde enfoques explicativos, como los teoría de juegos, etcétera, como de enfoques comprensivos, heredados de las ideas de Schutz, como de enfoques mixtos, ¿no? o de síntesis, como los de Giddens, y de alguna manera los que yo también propongo ahí en mi trabajo. Entonces, la primera parte se organiza en términos de los problemas de lógica, método, producción y validación del conocimiento. La segunda parte se organiza en función de problemas específicos de las ciencias sociales en torno del conocimiento de la subjetividad y la acción. Y la tercera parte se organiza en términos de las dimensiones críticas y normativas del conocimiento. Es decir, conocemos para qué. Lo que nosotros estamos planteando es que en las ciencias sociales, de una u otra manera, el conocimiento se orienta a la acción, a hacer algo. Conocemos
alguien podría decir conocer para transformar. Bueno, conocer para transformar, conocer para conservar, conocer lo que fuera, pero digamos, el conocimiento tiene efectos en el hacer. Por más que quien realiza la tarea de conocimiento no, a lo mejor no lo tenga en su mira, ¿no? Yo puedo ser un investigador puro, encerrado, ¿no? Como se decía en una época, en la Torre de Marfil, y no me interesa nada lo que pasa en el mundo, y yo solo quiero entender la lógica de la representación política, pero no porque me interese hacer nada con eso. Bueno, aun cuando fuera así, que difícilmente sea el caso, el, si lo que yo hago, lo que yo investigo, lo que yo estudio es relevante, alguien lo va a utilizar. Es decir, alguien lo va a leer y lo va a partir de eso va a considerar y analizar el mundo en el que está en función de lo que quiere hacer, en función de la acción, para hacer algo. Charles Taylor, un gran teórico político y filósofo, epistemólogo y teórico político, que a esta altura todavía vive, pero tiene más de 90 años, él decía que las teorías exitosas, las teorías sociales exitosas, no eran solamente las que tenían rigor lógico y adecuación empírica, ¿no? Ahí tienen ustedes de paso, ya les doy dos criterios de, de control del conocimiento, ¿no? Rigor lógico, es decir, una estructura lógica consistente, metodológicamente bien fundada, sistemáticamente bien articulada, bien definida. Rigor lógico, adecuación empírica, porque yo puedo tener un sistema perfecto, pero falso, porque no, los datos lo contradicen. Adecuación empírica quiere decir, ya saben ustedes, que aquello que yo digo se corresponda con los datos. Popperianamente, si a ustedes les gusta más decirlo popperianamente, pues ustedes podrían decir que los datos no lo contradigan, ¿no? En lugar de decir que se corresponda con los datos, ustedes podrán decir adecuación empírica sería un conjunto de afirmaciones, de hipótesis, de enunciados, que los datos que no encuentren contradicción en los datos, ¿no? Que no sean negados por los datos, ¿no? Refutados, falsados, como ustedes lo quieran decir. Pero entonces, podemos decir, las teorías tienen que tener rigor lógico, adecuación empírica, y Taylor dice, pero además tienen que tener efectividad práctica. En las ciencias sociales, además de rigor lógico y adecuación empírica, tienen que tener efectividad práctica. La efectividad práctica es la capacidad de que esas construcciones científicas le sirvan a alguien para algo. Es decir, que las personas puedan, a partir de esos trabajos, de esos conocimientos, puedan repensarse a sí mismas, repensar su situación, reconsiderarla y diseñar estrategias para orientar su acción. Esta dimensión nos lleva inmediatamente a tres aspectos con los cuales nosotros terminamos el curso con la pretensión integradora y sintética casi hegeliana del profesor titular y la imposibilidad efectiva de hacerlo que el mundo actual, el orden actual del conocimiento y la propia realidad nos impone. Pero bueno, en cualquier caso sí, estas tres dimensiones aparecen. La dimensión de la práctica, la dimensión de la crítica y la dimensión normativa. Estos son los tres elementos que, si ustedes quieren ponerlo en términos de palabras, en la primera parte nosotros nos ocupamos de lógica, método y verdad. Esas tres palabritas, lógica, método, verdad.
En la segunda, creo que conocimiento yo agregaba, ¿se acuerdan que esto, de hecho, en el primer teórico que yo di, que anda por allí, estaba directamente casi esas palabritas, pero no importa, bueno, si ustedes quieren, eh, ciencia, conocimiento, lógica, método, verdad, más o menos ese es el orden de palabras con el que nos ocupamos en toda la primera parte. Subjetividad y acción en la segunda, y en la tercera, práctica, normatividad y crítica. Práctica en este sentido, en el sentido de preguntarnos cuál es la relación que existe entre el conocimiento científico-social y la práctica social. Para el caso de la mayoría de ustedes, la política. Pero fíjense que acá hay una diferencia entre práctica y acción. Por supuesto que en definitiva la práctica se ejecuta en acción. Son las acciones que realizan las personas eh, para lograr algo. Pero el conjunto de acciones lo llamamos prácticas. Esas prácticas además engloban tanto lo que hacemos intencionalmente como aquello que hacemos rutinariamente. Hay cosas que en la vida, tanto en la vida cotidiana, en la vida social o hasta en la vida política, se hacen por costumbre, por hábito, por repetición, y sin que necesariamente quienes la hacen tengan una estrategia o una orientación intencional. Bueno, a eso por ahí no es tan sencillo llamarlo acción, porque la acción tiene un carácter intencionado, pero sí práctica. Práctica es todo el conjunto de cosas que se hacen, sea lo que se hace intencionalmente con el fin de lograr algo, o lo que se hace por rutina, sin darnos cuenta casi a veces que lo hacemos. Todas las cosas que se hacen en el mundo social forman parte de las prácticas sociales. Bueno, las teorías sociales tienen una relación con las prácticas. En la segunda parte, la que yo me referí recién, estudiamos las prácticas o estudiamos la acción y la práctica. Y nos preguntamos, ¿por qué nos concentramos en la acción? Porque justamente lo que nos preguntábamos era cómo se puede estudiar científicamente aquello que depende de las intenciones de los agentes, de algo que en principio parece estar en la cabeza y por lo tanto no ser accesible a la observación. Bueno, de eso nos ocupamos en la segunda parte, en el estudio de la acción. Pero en la tercera parte ya no nos ocupamos del estudio de la acción, sino de lo que nos ocupamos es de en qué medida nuestros conocimientos dan lugar a acciones, se usan por parte de los agentes para producir acciones. ¿Sí? Y esto, por supuesto, sabemos que es así. Podríamos hacer perfectamente un estudio analizando eh, en distintos niveles, pero por ejemplo, que podríamos tomar un listado de las y los líderes políticos más relevantes del último medio siglo en el mundo, y estudiar, medio siglo es mucho, no les voy a dar esa tarea porque se van a volver loques, pero si quieren hagan el último cuarto, el último cuarto de siglo, para que no sea tanto, como quieran, y ver qué leían. Y se van a encontrar, entonces, en algunos casos tendrán que ver que a lo mejor quien encarnaba la representación en el más alto nivel, por ahí no era un gran lector o una gran lectora, pero sí, entonces tendrán que ver a ver quiénes eran sus asesores más directas o directos, pero la realidad es que atrás de todo liderazgo político, de todo proceso de
de conducción política, hay una idea política. Y esa idea política va siendo influida por las autoras y los autores de su tiempo. A veces atrasan. Es decir, hoy en día no es tan común, pero en algún momento era común que quienes asumían liderazgos políticos tenían lecturas muy atrasadas. No estaban al día con las lecturas. Hoy eso es menos común porque en general si las líderes o los líderes no están leyendo por ahí no les digo las revistas científicas especializadas, pero sí por ahí los libros que ya han alcanzado cierto nivel de debate. Si no los leen las líderes o los líderes, tienen algún asesor directo que sí los está leyendo y que está llevando de alguna manera esas ideas a la práctica política. Es decir, la ciencia política, la teoría política, la investigación política o social en general, si ustedes quieren, para las compañeras y los compañeros de trabajo social que andan por aquí, están orientadas a la práctica. Esa es una idea. Hay una idea, una concepción de la ciencia social que sostiene que la ciencia social debe orientarse de suyo a la práctica, al hacer, a la transformación social. Hay otras orientaciones que dicen que no, que la ciencia social debe ser lo mismo que la ciencia natural y que debe orientarse al puro conocimiento. Aún así, aún en esta idea, en la de que la ciencia social no debe orientarse hacia la práctica, sino debe tener la práctica en su mira, entre sus objetivos, el resultado final, aun cuando no se quiera, el resultado final es que la ciencia social impacta en la práctica. Y y yo les decía a Taylor decía que, de hecho, en general, en las ciencias sociales, la eficacia práctica es un criterio de validez de las teorías. Es decir, las teorías tienen que ser lógicamente consistentes y sólidas, sí. Las teorías tienen que ser metodológica y empíricamente adecuadas, sí. Pero además, dice Taylor, no es que no tengan que ser esas cosas, eso tienen que serlo, por supuesto. Pero además, dice Taylor, tienen que ser prácticamente eficaces. Y de hecho, dice Taylor, si usted tiene una teoría lógicamente rigurosa, sólida, consistente, y empíricamente adecuada, pero que no le sirve a nadie para nada, es muy probable que esa teoría quede medio olvidada, herrumbrada. Y si usted tiene una teoría que por ahí es menos consistente, lógicamente, es decir, que tiene algunos errores de forma, pero que es muy valiosa para algún grupo relevante de personas, relevante quiero decir en general en cantidad, en número, aunque también podría ser en influencia, es muy probable que esos grupos de personas alienten a que esa teoría se revise. Es decir, que no quiere decir que una teoría pueda estar mal. Lo que quiere decir es que si no está tan bien, pero es eficaz, va a haber gente tratando de corregir los errores que tenga, de revisarla y de corregirla, porque esa teoría ha sido considerada valiosa para la interpretación del mundo práctico. Bueno, esta es una idea, por supuesto, es la idea de Charles Taylor. No todo el mundo la comparte, pero lo que sí resulta claro es que hay una relación de la ciencia social con la práctica. Que puede Federico, ser, sí, Juan Cruz, que la, sí. sí, que la eficacia práctica me parece que me resulta difícil de medir, porque con esto de que muchas veces no se puede ver los resultados que va a tener una acción particular, como una investigación científica, y los cursos que puede tomar, digamos, ¿cómo puedo medir la eficacia práctica o decir si una investigación la tiene o no? De No, manera... la eficacia práctica no la podés medir. Medir
no es una palabra apropiada para eso. La eficacia práctica la podés detectar. Y en general se detecta en la medida en que la teoría es usada en la acción efectiva. Por eso la idea de Taylor es difícil de implementar, porque vos podés sí analizar la consistencia lógica de una teoría, sí podés analizar la adecuación empírica, pero la eficacia práctica no la podés. ¿Qué nivel de eficacia práctica tiene una teoría? Lo que sí podés es considerar sus efectos prácticos. Y es un análisis más cualitativo que cuantitativo. Eso no cabe duda. Y es difícil porque medir, cuando vos decís medir, podría suponer gradaciones, ¿no? Tiene un grado X de eficacia práctica, ¿no? Tiene un grado, no sé, 1, 2, 3, 4 de eficacia práctica. Eh, eh, y esto en general no es posible hacerlo. Vos podés decir si la teoría tiene eficacia práctica, es decir, si ha habido, la pregunta es, ¿ha habido o hay grupos sociales o políticos que han considerado valiosa esa teoría y la asumen para su interpretación para la acción? Entonces, lo que tenés que detectar es si efectivamente hay o no hay tales grupos. Lo que sí puede suceder en este tema, que es un tema mucho más lábil que los otros dos, ¿sabes? Digo, ¿no? La consistencia lógica y la adecuación empírica. Lo que sí puede suceder además, como para complicar todavía más la cosa, es que una teoría que a nadie le interesó en algún momento, a lo mejor sea descubierta, no sé, 20 años después. Y entonces alguien dice, che, mira, esta teoría que surgió hace 20 años, que nadie le dio bolilla, en realidad está buena, nos permite pensar lo que nos está pasando ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, a lo mejor una teoría que no tenía la tal eficacia práctica en un momento, sí la tiene, no sé, 10, 20 años después. Con lo cual, efectivamente, eficacia práctica es un concepto muy difícil de medir. Lo que nosotros tenemos que medir es los otros dos, ¿no? Consistencia lógica, seguro, y adecuación empírica. Esa es nuestra tarea. Ahora, no podemos desconocer que la eficacia práctica existe, es decir, que lo que suceda con nuestros trabajos, más allá de que a nosotros nos importe o no nos importe, nos interese o no nos interese, existe, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera hace ya demasiados años, yo empecé dedicándome a la lógica y la filosofía de la matemática. Esos eran mis temas, ¿no? Y me dedicaba, bueno, me divertía mucho, me gustaba porque me la pasaba demostrando teoremas y cosas que a mí me divierten mucho, o por lo menos me divertían. Ahora creo que soy incapaz de hacerlo después de tantos años, pero bueno, en aquella época me salía. Y bueno, en un momento me ofrecieron ingresar como docente a esta cátedra acá en la carrera de Ciencia Política. Yo no estaba haciendo docencia y dije, bueno, sí, está bien, me parece interesante, me gusta porque a mí me gusta la docencia. Y en aquel momento yo estaba dedicado solo a la investigación. Bueno, entonces acepté. Y me empecé a entusiasmar. Y entonces cada vez me empecé a meter más y a meter más y a meter más hasta que llegó un momento que yo tenía una doble vida, digamos, ¿no? De día me dedicaba a la epistemología de la ciencia política y de noche me quedaba estudiando teoremas matemáticos. Por supuesto, en algún momento
era imposible esa doble vida, no se podía sostener. Y me pregunté, ¿con qué me quedo? Y una de las razones que me hizo decidirme fue pensando el efecto que tenía en mí la tarea, ¿no? Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué me produce a mí los estudios de matemática? Bueno, me gustan, me divierten, me entusiasman. ¿Qué me producen los estudios de ciencia política? Bueno, me generan una gran tensión, porque cada vez que yo empecé a sentir que cuando yo escribía algo de epistemología de la ciencia política, no les estoy hablando de teoría política o de ciencia política, sino de epistemología de la ciencia política, es una cosa totalmente mediada, ¿m? Los problemas de la construcción de teorías, algo que parece no tener eficacia práctica, yo tenía en mi cabeza que lo que yo dijera podía ser usado para el desarrollo de políticas públicas. Y que tenía que ser muy cuidadoso, porque a lo mejor yo quería desarrollar una idea en un sentido y a lo mejor no me daba cuenta de que estaba fundamentando posibles políticas que iban contra mis propios ideales y valores. Entonces, esta idea de lo cuidadoso que hay que hacer cuando uno escribe en los campos de las ciencias sociales en general, porque lo que escribís puede ser interpretado de maneras que a lo mejor vos no imaginaste para llevar adelante acciones, bueno, eso a mí me entusiasmó, porque la sensación que yo tuve, por esa dimensión, que es una dimensión que para mucha gente quizás plantea la limitación de la tarea científica, porque si vos tenés que estar pensando en cómo puede ser usado lo que vos escribís en la práctica política o en la acción, bueno, pareciera que entonces eso es algo ajeno, es una dimensión ajena. Eso a mí me entusiasmó porque me hizo sentir, a diferencia de, claro, yo me dedicaba a la matemática y no a la física o a la química o a la biología, pero bueno, me hizo sentir que allí estaba el mundo, que allí estaba la realidad. Es decir, que aquello de lo que yo estaba hablando tenía que ver con algo, tenía que ver con el mundo. Mientras que en el caso de la matemática yo sabía que aquello de lo que yo me ocupaba tenía que ver con el mundo, pero de una manera tan indirecta que yo no lo podía ver. No, es decir, yo terminaba absolutamente encerrado en el entretenimiento de los números, de las cifras, de las fórmulas. Mientras que cuando me ocupaba de los temas de la ciencia política, de alguna manera había seres humanos, había vidas, había relaciones, había valores, había objetivos, etc. Bueno, eso a mí me hizo decidirme en ese momento, y, y de alguna manera se los cuento, no porque quiera hacer psicoanálisis con ustedes ahora, creo, sino porque termina teniendo una dimensión epistemológica, porque es de lo que estamos hablando, es decir, del hecho de que eso que Taylor llama eficacia práctica, que efectivamente es muy difícil de medir y por eso mucha gente no lo considera, de alguna manera existe. Aun cuando no sea un criterio, como piensa Taylor, un criterio añadido a la evaluación de las teorías políticas o de las teorías sociales, es un hecho. Es decir, que la teoría social no es inocua en la práctica. Más allá de que digamos que hay que medir o no medir la eficacia práctica, la realidad es que hay algún tipo de efecto práctico. Si no lo queremos llamar eficacia práctica, sí de efecto práctico. Es decir, que lo que lo que se estudia y se escribe en ciencias sociales tiene efectos en lo que las personas hacen. Hay gente que lo ha tomado así como Taylor, en términos epistemológicos, otros lo han tomado en términos prácticos.
si ustedes, creo que el texto de Nancy Fraser es un texto claro en ese sentido, de cómo Nancy Fraser está pensando en los efectos de las ideas para la interpretación de los hechos, de la realidad, del orden de las cosas, del orden del mundo, y a partir de eso para el modo en que actuamos en ese orden. Pero Habermas también, porque Habermas tenía, Habermas es un autor, les voy a dar un secreto que ustedes no se dieron cuenta. Habermas es un autor que escribe muy difícil. Él, hace muchos años, cuando empezamos a dar Habermas, cuando yo empecé a dar Habermas por primera vez, hace ya muchísimos años, el primer texto que dábamos de Habermas era un texto del año 1967, que era un texto que estaba muy, muy, digamos, temprano, un texto, digamos, juvenil de alguna manera, aunque ya Habermas estaba en sus 30 años, pero un texto temprano de Habermas, de los textos, por lo menos de los textos conocidos de los más tempranos, donde Habermas intervenía en un debate que se hizo por aquellos años entre Popper y Adorno. Que si a alguien le interesan, ahora no, porque ahora están con los exámenes, pero a lo mejor en algún momento, si a alguien le interesaron estos temas, lo puede buscar, se puede conseguir perfectamente en la web. Que fue un debate en realidad medio fracasado, porque un poco los que organizaron el debate querían ver sangre, ¿no? Querían que Adorno y Popper se agarraran más o menos, no digo se agarraran a trompadas, porque no son las reglas del juego, pero sí que se atacaran duramente en términos, en términos intelectuales, cosa que no sucedió, porque yo creo que justamente porque piensan tan distinto, que era difícil que se entendieran, ¿no? Un poco el tema juniano de la inconmensurabilidad, hablaban de cosas distintas. Con lo cual se hizo el debate y no pasó nada. Popper habló de una cosa, Adorno habló de otra cosa. Adorno criticó al positivismo, medio como si estuviera atacando a Popper, cuando sabemos que Popper con el positivismo, que Popper es un crítico del positivismo, así que Popper no se sintió atacado por la crítica adorniana al positivismo. Popper hizo una crítica bastante concienzuda del método dialéctico, pero Adorno tampoco se sintió demasiado tocado, con lo cual no pasó nada. Pero bueno, los discípulos de Popper, medio que le dijeron a Popper, Popper, no le pegaste parecías Tyson contra el youtuber, no lo tocaste a Adorno, hay que hacer algo. Entonces decidieron escribir un libro con el artículo original de Popper, con otro artículo de Popper adicional, y artículos de discípulos de Popper, ampliando el debate. Y en ese segundo artículo Popper sí ya salió a pegarle duramente a Adorno, analizando frases de Adorno, tomaba frases de Adorno y trataba de decir que lo que decía Adorno o era una obviedad o estaba mal. Y entonces se dedicó a parcelar las frases, a cortarlas. Obviamente que eso a Adorno no le gustó y sus discípulos tampoco, y los discípulos de Adorno le dijeron, no hay que contestar, esto hay que contestarlo, y sacaron otro libro. El libro en inglés se llamó La lógica de las, creo que se llamó La lógica de las ciencias sociales, si no me equivoco, el de Popper, y el que sacaron los discípulos de Adorno se llamó La disputa del positivismo en la sociología alemana. Eso ahí tienen un ejemplo de estilos intelectuales, ¿no?
los ingleses siempre van a escribir algo más breve, la lógica de las ciencias sociales, más breve y más concreto. Los alemanes siempre van a, ya está en el título, escriben algo más, más complejo, más rebuscado y más largo, ¿no? La disputa del positivismo en la sociología alemana. Y allí Adorno replican los textos de Popper y Adorno le contesta a Popper. Y en ese mismo libro hay un artículo de Habermas que se llama La concepción analítica de la ciencia y la dialéctica, donde Habermas sale a defender a Adorno, a criticar a Popper, la concepción analítica de Popper, la concepción analítica de la ciencia de la que se refiere Adorno, perdón, a la que se refiere Habermas, es la de Popper, y la dialéctica es la de Adorno, y él defiende la dialéctica, pero curiosamente, en su defensa de la dialéctica, dice que un enfoque dialéctico tiene que empezar por un enfoque comprensivista. Ya plantea las bases de sus ideas, de su modelo, y dice, lo primero que tenemos que hacer es comprender. Es decir, reconstruir el modo en que las personas efectivamente ven el mundo. Y después poner en cuestión lo que después va a llamar pretensiones de validez, años después, las bases de sus acciones o de sus prácticas, ¿sí? Entonces, la crítica para Popper, primero para Habermas hay que reconstruir el sentido ideológico del mundo, que esto se hace con la comprensión schutziana para Habermas, y después ponerlo en discusión, ponerlo en cuestión, en la dimensión de la crítica. Esto era novedoso porque en realidad Adorno rechazaba totalmente las ideas hermenéuticas, las ideas de la comprensión. De hecho, en ese mismo libro Adorno dice que la hermenéutica es peor que el positivismo, porque por lo menos el positivismo se ocupa de la realidad y la hermenéutica se ocupa de las interpretaciones subjetivas de la realidad. Y en ese mismo libro Habermas sale a decir que el primer paso de un enfoque dialéctico crítico tiene que ser hermenéutico, tiene que ser comprensivista, y se basa en Schutz, directamente se basa en Schutz. Ese texto era muy difícil de entender, y yo le decía a mis estudiantes, a diferencia de ustedes que han entendido perfectamente Habermas, mis estudiantes de aquel momento no entendían mucho de ese texto y se volvían loques. Entonces yo les decía, bueno, sí, es cierto, les decía yo, la traducción española es complicada, etc. Y yo tenía un texto en inglés, una traducción inglesa de ese texto de Habermas, que se entendía bastante. Y bueno, a mis estudiantes que entendían inglés se los pasaba, pero bueno, obviamente no todos los estudiantes tienen por qué leer inglés. Y entonces mi interpretación, mi hipótesis, mi conjetura era, bueno, la traducción española es mala. Una vez tuve una estudiante alemana que se me acercó y me dijo, profesor, yo conseguí el texto de Habermas en alemán, el original alemán, y se entiende tan poco como el texto en castellano. Es decir, que en realidad no era que la traducción castellana era mala, sino que la traducción inglesa era mala. Porque la traducción inglesa, como suelen hacer los ingleses, lo que había hecho era interpretar el texto para que se entendiera. Pero la traducción española no estaba mal, porque lo que había hecho era reproducir el grado de confusión que tenía el texto original alemán. El problema es que Habermas escribe enrevesado, escribe confuso. En un libro muy importante, que curiosamente se llama también La lógica de las ciencias sociales, el traductor español dice que le costó mucho traducir ese texto de Habermas y que realmente Habermas escribe muy mal. Dice el propio traductor. Y la realidad es esa, Habermas escribe muy mal. ¿Por qué digo todo esto? Además de para ratificar algo que seguramente ustedes vieron, porque uno diría, bueno, si Habermas quiere con sus textos influir en la práctica, sí. Habermas piensa que lo que él hace
pretende que tenga impacto en una política transformatoria, en una política emancipatoria, transformadora, emancipatoria. Como ustedes vieron en el texto de Nancy Fraser, tiene límites, y no solo tiene límites, sino que, como muestra Nancy Fraser, termina reproduciendo formas formas conservadoras, si ustedes quieren, en términos de género. Pero bueno, la idea de Habermas es una idea emancipatoria, transformadora, crítica, etc. Y la idea de él es que esas interpretaciones teóricas, conceptuales, deben tener un efecto, un impacto en la práctica. Pero uno diría, pero escriba más claro, Habermas, si usted quiere que lo que usted escribe lo lea gente y esa gente haga algo con lo que usted escribe, que le permita pensar su realidad, etc. La idea de Habermas es que la forma en que él va a incidir no es directamente a través de sus textos, que los van a leer los estudiantes de filosofía y métodos, sino a través de cursos. Él se dedicó buena parte de su vida a dar cursos y seminarios para dirigentes políticos y dirigentes sindicales del Partido Socialdemócrata Alemán y de la central sindical vinculada al Partido Socialdemócrata Alemán. Ahí tienen ustedes una estrategia de vinculación práctica de alguien que piensa que las teorías sociales tienen que tener efecto práctico. ¿Cómo las tienen que tener? Bueno, yo puedo pensar que yo escribo y que la gente haga lo que quiera con lo que yo escribo, y después damos las discusiones, y si yo creo que la gente está usando lo que yo escribo indebidamente, puedo salir y decir, no, mire, yo lo que estaba pensando era otra cosa, lo que fuera, ya entro en un debate abierto. O puedo hacer, otra posibilidad es lo que hace Habermas. Habermas directamente decía, no, yo voy a explicarles lo que yo pienso, se los voy a explicar directamente a líderes políticos y sindicales. Porque serán esos líderes políticos y sindicales los que después van a, de alguna manera, conducir procesos relevantes en el campo político, institucional, y en el campo político-social. Es decir, él establece un mecanismo de mediación directo, interviniendo él directamente en la formación de líderes políticos y sociales, digamos, centralmente sindicales, pero bueno, podríamos decir líderes políticos y sociales. En cualquier caso, otro ejemplo es el ejemplo de Foucault, que también siempre tuvo esa idea de que lo que él hacía tenía que tener un efecto práctico. Y en algún momento, que yo lo digo por allí en la clase que filmé, él desarrolló un grupo de acción que producía intervenciones al modo de Foucault, porque mientras Habermas está pensando en la producción de leyes, eso está muy bien en un libro posterior, ya de mediados de los 90, de Habermas, posterior a la teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa es de los 80, y en mediados de los 90 escribe un libro muy importante que se llama Facticidad y Validez, un libro igual que teoría de la acción comunicativa. Teoría de la acción comunicativa tiene 2 tomos, Facticidad y Validez tiene un solo tomo, pero es inmenso, igual es muy grande. En Facticidad y Validez, él desarrolla la idea de que en realidad el proceso del cambio social es un proceso que surge de la vida, como de esta idea él tiene esa idea, vieron, de que los sistemas son conservadores, tienden a reproducir los modos de la relación social, y los cambios vienen de las transformaciones de la vida, de aquello que pone en cuestión los sistemas y que se sale del orden sistémico. Los cambios vienen de allí, de la vida, se organizan en los movimientos sociales, son los movimientos sociales los que organizan las novedades sociales, aquello que pone en cuestión el orden establecido, el orden conservador, y su legitimidad se establece en las leyes. Es decir, que el proceso para Habermas, ya en Facticidad y Validez, es un proceso que va del surgimiento de nuevas ideas, nuevas prácticas, nuevas formas de convivencia,
nuevas formas de relación, la organización de eso en movimientos que luchen por esas nuevas ideas, por esas nuevas formas de vivir, por esas nuevas relaciones o por el cuestionamiento de las existentes, y la obtención de la legitimación de esas luchas en las leyes. Es decir, el objetivo último son leyes. Las leyes son para Habermas la condición y la objetivación de la transformación de las nuevas relaciones sociales. Es decir, piensen ustedes, Habermas está pensando en un nivel macro, en un nivel de políticas públicas, en un nivel de organización política y social. Foucault está, como ustedes ya se imaginarán, pensando en un nivel de fractura, de quiebre. No está pensando en leyes que cambien las relaciones sociales, está pensando en puesta en cuestión de esas relaciones a partir de intervenciones, que es lo que él intentó hacer en su momento fracasadamente, por lo cual lo abandonó tempranamente, pero lo que él hacía era intervenir en prisiones, por ejemplo, en manicomios, iba y abría las puertas de los manicomios, qué sé yo, cosas que no cambiaban el orden de las relaciones, pero las cuestionaba in situ. Este problema ni Habermas lo resolvió, ni Foucault lo resolvió, pero es un problema que lo que sí muestran tanto Habermas como Foucault es que es un problema o una cuestión propia de nuestras disciplinas. Yo no digo que ustedes se lo tengan que plantear necesariamente, o que lo tengan que tener como horizonte, como objetivo, pero sí que lo tienen que saber. Tienen que saber que hay una dimensión práctica de nuestro quehacer. Yo puedo no ocuparme, yo puedo decidir no ocuparme de la dimensión práctica, no considerar que yo me tenga que ocupar o lo que fuera. Y está bien, y eso no quiere decir que no vayan a ser una ciencia relevante. Lo que sí, este horizonte hay que conocerlo. Es decir, que lo que yo haga o que el conocimiento puede ser apropiado por personas o grupos sociales para llevar adelante prácticas, diseñar políticas o construir acciones. Por eso, aun cuando mi investigación no tenga implícitos valores, de alguna manera se vincula con valores. Que si no son mis valores, son los valores de la gente que lee mi texto y que se apropia de mi texto o que rechaza mi texto, ¿no? Que la rechaza por cuestiones de sus efectos prácticos, ¿no? Podríamos decir que Habermas no reconoce, no se da cuenta de un conjunto de valores, por ejemplo, en relación con temas de género, y Fraser los desnuda, ¿no? Fraser dice, no, mire, acá están todas estas cuestiones que terminan siendo valorativas respecto de las relaciones de género. Estas son las dimensiones que podríamos llamar, por eso digo dimensiones prácticas, normativas y críticas, ¿no? Son las tres palabras que yo puse ahí. Prácticas en términos de los efectos que el conocimiento social tiene en la acción y en el mundo social práctico. Efectos que no necesariamente son intencionados, no quiere decir que actuemos pensando en lo que nuestras teorías van a producir o nuestros conocimientos van a producir, sino que el hecho de que está implícito en la propia producción del conocimiento social la potencialidad, no quiere decir necesariamente que el resultado efectivo, pero sí la potencialidad de su efecto práctico. Normativo en el término de que independientemente de que nosotros pretendamos incluir un deber ser, la ciencia política es muy cuidadosa en general respecto de evitar dimensiones normativas. Normativas, saben ustedes, tienen que ver con lo que debe ser, con lo que creemos que está bien, con aquello hacia donde debemos ir. Mientras que frente a lo normativo está lo descriptivo y lo explicativo, que es la tradicional, la ciencia, saben ustedes, se orienta en general a objetivos como la descripción
la explicación, la predicción y la comprensión, que son todos objetivos que en principio no deberían incluir dimensiones normativas. Tienen que ver con qué es, cómo es, por qué es como es, cómo será. Esas son las preguntas que se contestan con estos objetivos. Ninguna de ellas incluye cómo debería ser, o cómo debe ser, cómo debe ser o cómo debería ser. Esa es la dimensión normativa, cómo debe ser o cómo debería ser. El tema es que así como hay una dimensión práctica implícita en el conocimiento social, hay una dimensión normativa implícita en el conocimiento social. Por más que no la incluyamos, lo que hacemos tiene un efecto en el modo en que creemos que debería ser el mundo. En Habermas no tiene mucho problema con eso porque él asume que hay una dimensión normativa, y Habermas piensa que el mundo social y político debería ser un mundo de diálogo comunicativo, deliberativo, donde las personas, dialogando en igualdad de condiciones a partir de argumentos, lleguen a posiciones comunes respecto de qué hacer y cómo tiene que ser el mundo. Eso uno podría decir, bueno, es un horizonte filosófico-político, epistemológico-político, pero al mismo tiempo, o también por eso es normativo, porque nos dice hacia qué tipo de mundo tendríamos que ir. Un mundo de, alguien podría decir, de diálogos y consensos, sí, pero de diálogos y consensos basados en la argumentación racional comunicativa. Mientras que Foucault piensa que toda orden social es un orden de poder, por lo tanto, que no vamos a superar ni siquiera parcialmente el poder a partir del diálogo racional comunicativo, porque el diálogo racional argumentativo se realiza o el diálogo, la comunicación racional se realiza con argumentos, y los argumentos se basan en el lenguaje, y el lenguaje ya está atravesado por el modo en que se organizan las relaciones de poder. Por lo tanto, piensa Foucault que no hay, que una vez que yo uso el lenguaje, ya uso el lenguaje existente, y por lo tanto lo que tengo que hacer es quebrar ese lenguaje, es ponerlo en cuestión, y por lo tanto el deber ser es el deber de la ruptura, de la fractura de las instituciones, del orden de los órdenes de poder, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, hay una dimensión normativa. Vuelvo a citar a Charles Taylor en otro texto de Charles Taylor, un autor que a mí me gusta mucho. No lo estamos dando en el programa en estos momentos, pero aprovecho y lo cito. Un viejo texto de Charles Taylor que se llamaba La neutralidad de la ciencia política. Taylor se refiere, para quienes cursaron fundamentos de ciencia política, que creo que la mayoría de quienes, por lo menos de quienes estudian ciencia política, ya debe haber cursado o estar cursando ahora fundamentos, Taylor se refiere al origen de la ciencia política contemporánea, a los enfoques de los norteamericanos de la segunda mitad de los años 50 y primera mitad de los 60, que para muchos es el origen algunos dicen directamente el nacimiento de la auténtica ciencia política, otros dicen de la ciencia política contemporánea. En cualquier caso es un momento muy importante. Y una característica, ustedes saben que está influido por el empirismo lógico, todo eso supongo que ya lo saben. Una cuestión muy importante allí es que justamente los autores de esa tradición defienden la idea de la neutralidad valorativa de la ciencia política, justamente que la ciencia política no tiene que vincularse con normatividades, con ninguna idea de deber ser, tiene que estudiar cómo funciona la política y no cómo debería ser. Y Taylor dice, está bien, dice Taylor, pero en realidad lo que no se dan cuenta estos autores es que todos ellos comparten una idea normativa común. La idea de que la democracia liberal representativa es la mejor forma de gobierno.
a la base, dice Taylor, de los enfoques que se llaman neutrales, hay una filosofía política. Y esta filosofía política es normativa. Es decir, lo que está diciendo es la sociedad, el gobierno de las sociedades debería organizarse en democracias representativas. Como todos los autores del momento, es ya el desarrollo avanzado de la posguerra, todos los autores del momento tienen esa misma idea, entonces no se dan cuenta de que la tienen. La dan por asumida, sin necesidad. Esa idea aparece cuando alguien la discute, cuando alguien dice, no, pero miren, ustedes piensan que tal modelo de organización política es el mejor, yo creo que no. Bueno, entonces ahí sí aparecería el hecho de que ahí hay un ideal normativo. Pero como todos los autores comparten la misma idea, el ideal normativo aparece subyacente, está supuesto, y no, los autores quizás se dan cuenta, pero podrían perfectamente no darse cuenta de que lo están asumiendo como un valor, como un supuesto normativo. La ciencia social está atravesada de una u otra manera siempre por dimensiones normativas, y tenemos que tener siempre una mirada crítica de las dimensiones normativas, especialmente para que no se nos inmiscuyan, que no se nos mezclen enfoques normativos con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Ideas de lo que creemos que debería ser ahí y que no compartimos. Ahí el texto de Fraser me parece que es muy relevante en ese sentido, porque lo que muestra efectivamente es que Habermas presenta una idea de cómo se organiza la sociedad, las distinciones entre los sistemas y el mundo de la vida, que terminan llevando a una determinada interpretación de cómo son las cosas, la diferencia entre la esfera pública y la esfera privada, el orden productivo y reproductivo en la vida pública y en la vida privada, etcétera, 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 pero que atraviesan un ideal normativo, porque en la medida en que asume eso, está asumiendo una posición que no contempla el deber ser de poner en cuestión las relaciones de género en la vida social, en la vida productiva, y entonces analizar, por ejemplo, la distinción entre lo público y lo privado es una cuestión teórica y de hecho, fáctica, empírica, pero al mismo tiempo tiene efectos normativos respecto de qué voy a hacer yo con esa distinción y cómo voy a llevar adelante políticas, prácticas, acciones o leyes para garantizar, por ejemplo, las condiciones de vida de las personas en las tareas de cuidado, en la vida familiar, en la vida llamada privada, etcétera, etcétera, etcétera. No quiere decir necesariamente, cuando decimos condiciones normativas, no quiere decir necesariamente que aparece explícitamente un deber ser. Las cosas tendrían que ser así, sino que puede no aparecer, pero de alguna manera o está implícito, como en el caso de la democracia representativa en los autores de la ciencia política de los 50 y 60, o es un efecto, es una consecuencia. En la medida en que yo tengo tal idea del mundo, eso lleva a tales ideas de lo que hay que hacer o de cómo tendría que organizarse el mundo, cómo tendría que ser el mundo. En este punto aparece la dimensión de la crítica. Con esto termino, así charlamos un poco. Aquí aparece la dimensión de la crítica, ¿sí? Y ahí me parece para nosotros muy importante el tema de la crítica. En general, y particularmente en nuestra facultad, la idea de la crítica es un lugar común, ¿sí? Vamos a bregar por ciencias sociales críticas. Sí, eso decimos todos. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí me gustaría que alguien, aunque sea en voz baja, preguntara, disculpen, ¿qué es una ciencia social crítica? Aquello por lo que vamos a bregar. Y en general se complicaría la cosa. Cállate, que todo el mundo sabe que es una ciencia social crítica.
sin embargo, en general no tenemos muy claro qué es una ciencia social crítica. Es una ciencia social orientada a la transformación, es una ciencia social que pone en cuestión las relaciones sociales, es una ciencia social que pone en cuestión los ideales normativos de la vida social. Puede ser cualquiera de estas cosas. Ustedes vieron que en la definición que toma Nancy Fraser, ella toma una definición de Marx en la cual la crítica se asocia al pensamiento vinculado a los movimientos contestatarios de la época, a los movimientos sociales. Es decir, la crítica se asocia a sujetos sociales y políticos que ponen en cuestión las relaciones sociales existentes. Bueno, esa puede ser una interpretación efectiva de la crítica. Una interpretación más clásica sería, que es la que toma Habermas, por ejemplo, aunque Habermas viene de una tradición marxista, pero Habermas en ese sentido es más kantiano que marxista. En la modernidad hay dos grandes conceptos de crítica, el de Kant, que es la crítica como puesta en cuestión de los fundamentos del conocimiento, fundamentos y alcances del conocimiento, y la de Marx, que es esta que mencionamos recién, la crítica como la construcción conceptual de las condiciones sociales existentes y su quebrantamiento. Habermas en esto es más kantiano, está pensando más en la dimensión intelectual de la crítica, en la dimensión de la puesta en cuestión de las bases intelectuales, que sí es cierto, terminan en la práctica, pero que básicamente es la puesta en cuestión de las ideas y de los ideales que están atrás de las ideas, porque como ustedes vieron en el pensamiento de Habermas, toda práctica está sustentada en determinados principios, y esos principios, que son las pretensiones de validez de esas prácticas, tienen un contenido normativo y un contenido valorativo, si ustedes quieren. Bueno, pero lo que sí se muestra, y me parece que el texto de Fraser lo muestra muy bien, es que la crítica es un proceso inacabado. No es que hay una ciencia, una teoría crítica última. Tal que yo tengo la teoría X, es la teoría crítica. Y todo lo que se estudia desde esa teoría es inexorablemente el último tramo de la crítica. No hay último tramo de la crítica. Una teoría que se llama a sí misma crítica podría ser a su vez puesta en cuestión críticamente. Y así sucesivamente, es un camino infinito. Esto que en un artículo ya clásico, que a mí me gusta mucho, mi colega y titular de la cátedra paralela a esta, Jorge Lulo, lo llamaba el viaje de la crítica, ¿no? Un viaje infinito, cuando yo lo leí en aquel momento, en los años 90, que yo tenía una idea más moderna de crítica, no, me acuerdo que le dije que no lo entendía. ¿Qué es esta idea de que la crítica viaja infinitamente y que terminaba el artículo diciendo que es una víbora que se muerde la cola? ¿Por qué? Porque efectivamente la idea de crítica está pensada en el horizonte moderno como un posicionamiento desde el cual se puede poner en cuestión todo. Pero el problema es que lo que no piensa el enfoque crítico moderno es que ese enfoque también puede ser cuestionado. Es decir, que ese enfoque no es un punto último, sino que a su vez ese enfoque puede ser revisado. El ejemplo de Fraser con Habermas es excelente en ese sentido. ¿La teoría de Habermas es una teoría crítica? Sí. Pero lo que muestra Fraser es que esa teoría crítica puede ser revisada y analizada críticamente y puesta en cuestión críticamente. Y esto es algo que, si a alguien le interesa este tema, yo por ahí en el canal mío, no en el de la cátedra, sino en mi canal de YouTube,
tengo un video que hice para un curso de doctorado, pero que está público, es acceso público, donde justamente analizo la idea de crítica en América Latina, ¿no? Reviso el concepto de crítica pensado desde América Latina, ¿no? Esto si a alguien le interesa, ¿no? Hago publicidad de mi canal de YouTube, pero si a alguien le interesa lo puede mirar, por ahí no es el momento seguramente ahora que están con el examen. Pero bueno, ahí una de las cosas que digo es que desde América Latina podemos pensar un concepto de crítica que incluya, por ejemplo, la exterioridad. Y a mí me parece que hoy el concepto de exterioridad es un concepto constitutivo de la crítica. Exterioridad es una idea que toma un filósofo latinoamericano, Enrique Dussel, que es argentino, pero se fue a México en la dictadura de los 70, en la Argentina, la dictadura del 76, se fue a México y nunca más volvió, o sea que es ya mexicano por adopción. Es uno de los más importantes filósofos latinoamericanos hoy en día, de lo que se llama la filosofía de la liberación. Y él toma este concepto de exterioridad, que lo toma de un filósofo francés, de Emmanuel Levinas, pero él lo apropia y lo reinterpreta y plantea una idea. Yo lo tomo como idea de crítica, no es que él diga que eso es la crítica, pero él dice que es necesario pensar desde la exterioridad. ¿Qué es pensar desde la exterioridad? Es pensar el orden existente desde sus márgenes o desde su exterioridad, desde la afuera. Él lo grafica con cómo Marx estudió el capitalismo desde el proletariado. Él dice, mientras todos los teóricos del capitalismo estudiaban el capitalismo desde el centro, desde la burguesía, Marx lo estudió desde el proletariado. Al estudiarlo desde el proletariado vio dimensiones del capitalismo que sus colegas no veían. Un ejemplo muy, muy bueno de eso, para mí uno de los mejores ejemplos de eso, es el trabajo de un docente de nuestra carrera, Eduardo Gruner, que escribió ya hace algunos años un libro que se llama la oscuridad y las luces, creo que se llama algo así, que es un estudio sobre, lo voy a decir de dos maneras, es un estudio sobre la revolución haitiana de comienzos del siglo XIX, la revolución de independencia de Haití. Pero en realidad, el libro no es en último término, un estudio sobre la revolución de la independencia de Haití, sino que es un estudio de la Revolución Francesa y por lo tanto del hecho político más relevante de la modernidad visto desde Haití. Y ese es un ejemplo de exterioridad. ¿Cómo se ve la revolución moderna, la revolución burguesa, la revolución francesa? ¿Cómo se ve desde Haití? Porque Haití era Francia. Haití era una colonia francesa, pero una colonia francesa habitada mayoritariamente por esclavos. Y una de las cosas que la Revolución Francesa estableció es que los principios de libertad, igualdad y fraternidad que la Revolución sostenía no se iban a aplicar en las colonias. Es decir, los esclavos de las colonias no iban a recibir los beneficios de la revolución. Y los esclavos haitianos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué si hay libertad, igualdad y fraternidad para todos los hombres del mundo? De paso, también rápidamente fueron las mujeres quienes dijeron como los hombres del mundo. Y las mujeres, y ahí al poco tiempo de la Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, salieron la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y el Hombre.
Pero entonces, ya sea del lado del... No es raro entonces que quizás las dos epistemologías y los dos enfoques teóricos que están poniendo en cuestión el ideario conceptual y normativo del pensamiento político y social europeo, llamémosle europeo, aunque ahí probablemente haya que incluir el norteamericano, vengan, por un lado, del movimiento feminista, como en el caso de Nancy Fraser, que es lo que incluimos nosotros, que plantea precisamente una exterioridad, algo que los teóricos centrales del orden existente, incluso los críticos como Habermas, no pensaron. Pensar desde afuera, pensar en este caso desde el movimiento feminista, o pensar desde el mundo colonial, digamos. Por eso el otro gran enfoque crítico que piensa desde la exterioridad es el enfoque decolonial o descolonial, ¿no? Ahí hay una pequeña diferencia, que no es meramente de nombre, sino que son movimientos distintos. Hay tres grandes movimientos ahí: el movimiento postcolonial, el movimiento descolonial y el movimiento decolonial. Pero no me quiero detener en eso porque nos llevaría a cuestiones que son en principio innecesarias para nosotros, porque lo que sí es necesario allí es plantear que esos movimientos lo que plantean es justamente lo que aparece en el texto de Gruner, es decir, cómo la existencia de sujetos, experiencias, relaciones, prácticas, que no entran en la conceptualización en el mundo empírico y a partir de eso en el mundo conceptual de las teorías centrales, europeas y norteamericanas, no solamente nos lleva a pensar, porque ahí una de las salidas habitualmente, eso se expresa en lo que se llama el feminismo del punto de vista, o en el particularismo latinoamericano, etcétera, los que dicen, bueno, hay una teoría para Europa y hay una teoría para América Latina. Hay una teoría para los varones y hay una teoría para las mujeres. Lo que yo defiendo es más bien que en realidad, cuando yo pienso la revolución francesa desde Haití, lo que estoy poniendo en cuestión es justamente la universalidad, la pretensión de universalidad de la Revolución Francesa y de los ideales de la Revolución Francesa. Cuando yo pienso la teoría crítica de Habermas desde el pensamiento y el movimiento feminista, lo que estoy poniendo en cuestión es también la pretensión de universalidad de la teoría crítica habermasiana. Por supuesto, eso a su vez podría ser sometido a una nueva revisión crítica. Ese es el problema de la crítica. La crítica es potencialmente infinita. No hay un punto de vista absoluto, pero tampoco tiene sentido dividir los puntos de vista. Quebrar el diálogo y la comunicación y diciendo, bueno, nosotros tenemos este punto de vista, vos tenés este otro punto de vista, porque a su vez ese punto de vista puede ser quebrado. Eso está visto, por ejemplo, en los enfoques feministas interseccionales, en los que se plantea diciendo, bueno, cuidado, a su vez el movimiento feminista pretende o ha pretendido, esto ya es un tema que ya tiene unos 20 años, 15, 20 años, así que no es ya tan reciente ni tan nuevo, pero bueno, hay todo un debate, ha habido todo un debate y todavía está, de autoras que dicen, bueno, en el movimiento feminista ha sido asumido, ha sido hegemonizado por un grupo de mujeres blancas de clase media alta de los países centrales. Y las experiencias de las mujeres son mucho más diversas. Es decir, también se atraviesa en el mundo de las mujeres el orden de clase, el orden racial y étnico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aparece ahí la dimensión del feminismo interseccional, ¿no? Si la mujer dice, bueno, también hay puede haber una puesta en cuestión del debate dentro de los enfoques feministas. Y esto es así, esto es así. La teoría crítica tiene eso que podría ser pensado como un problema, pero que es su dimensión constitutiva.
es potencialmente infinita. Ahí yo creo que quizás nos acercamos un poquito más a Foucault. No es que Foucault diga exactamente esto, pero sí termino con lo que dije al principio. El curso no termina con un cierre como a mí me gustaría, con mi estética moderna, un cierre impecable, redondo, donde yo les digo, miren, bueno, ahora les voy a contar la verdad. El mundo es así, la ciencia es así, etc. Terminamos con este conjunto de problemas. ¿Qué es lo que tenemos? Lo que tenemos hoy es este conjunto de problemas. Yo espero que a partir de lo que hemos estado viendo, de todos modos me parece que ustedes se llevan un conjunto de herramientas fuertes para poder para poder llevar adelante su tarea. Y también, por supuesto, se llevan un conjunto de problemas sobre las cuales ustedes asumirán sus propios análisis, sus propias consideraciones, sus propios desarrollos a lo largo de la tarea, tanto en lo que sigue de la carrera como en el futuro ya graduades. Pero y quizás, mientras tanto, nosotros vayamos encontrando también nuevas respuestas a estas preguntas que nos hacemos o a estos problemas. Pero por ahora lo que tenemos es eso. Bueno, esta es lo que yo les quería un poco ordenar, contar, es decir, plantear, ver cómo podemos pensar la totalidad del programa. No digo en un relato perfecto donde cada parte se articule, pero como ustedes ven, sí se puede establecer en 3 bloques que a su vez tienen un sentido, si no totalmente integrado, por lo menos bastante articulado. Lo que sigue ahora, yo ahora voy a abrir en los congresos internacionales dicen abrir el piso. Así que voy a abrir el piso para que lo que ustedes quieran preguntar o lo que fuera. Pero bueno, obviamente lo que sigue ahora es un momento de concentración y no digo, hubiera dicho de encierro en otro momento, pero encierro ahora es nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, ¿no? Yo digo, bueno, enciérrense a leer. Bueno, ya estamos encerrados, profesores, hace rato, estamos encerrados, demasiado tiempo estamos encerrados. Así que bueno, sigan como están, pero aprovechenlo ahora para dedicarse a leer. Yo supongo, a partir de las comunicaciones que les hemos hecho, que hoy ya tienen todos los textos de la materia leídos. Ustedes no me digan ni que sí ni que no, así yo me quedo contento con que es así. Y ahora empieza la lectura específica del texto de aplicación. Tienen de acá hasta el viernes para leerlo, leerlo en profundidad, tratar de entenderlo bien, y como les sugerí yo, esto si a ustedes les sirve, ¿no? Por supuesto, pensar, imaginar relaciones de ese texto con los textos de la materia. El viernes le van a llegar las consignas específicas y ahí ya van a ver qué cosas les preguntamos nosotros. Bueno, quizás coincidan con las que ustedes fueron pensando, quizás no, pero de todos modos, lo que ustedes puedan haber pensado les va a servir para tener ya un mejor análisis de avance del texto. Y ahí tendrán todo el fin de semana, un lindo fin de semana. Esperemos que llueva, si no sufren tanto el hecho de tener que estar trabajando en sus casas, pero bueno, va a ser el fin de semana de trabajo, porque bueno, el viernes les vamos a estar entregando las consignas y el martes es el envío del trabajo final, así que bueno, centralmente el trabajo se va a hacer en ese contexto. Si saben ustedes que es la única nota que ponemos, hasta ahora lo que ustedes tienen es un aprobado de los test de lectura que les permite seguir hasta el examen. No hay números. Si ustedes tienen una cantidad de respuestas correctas en los test de lectura, eso no funciona como número, eso lo único que funciona es para que ustedes tengan ahora un aprobado, de manera tal que ahora van al examen, y ese examen sí van a tener ya un número
que si es menos de 4 les va a dejar libres y les va a obligar a recursar la materia o a darla en condición de libres, como ustedes decidan. Si obtienen 4, 5 o 6, aprueban en la cursada y tienen que dar un examen final oral, que lo pueden dar ahora en julio. Nosotros vamos a estar tomando los martes de las últimas 2 semanas de julio, que son las semanas de exámenes. Ahora hay que anotarse. Antes las personas que terminaban un cuatrimestre podían dar el examen inmediatamente, en la fecha siguiente podían darlo sin anotarse. Ahora la novedad es que hay que anotarse, y eso es para quienes obtengan 4, 5 o 6 en este examen integrador. Quienes obtengan 7, 8, 9 o 10 directamente terminan la materia, promocionan y pueden dedicarse a otra cosa. La promoción es con 7, no existe el 6,5. Nosotros nos vamos a encargar de definir si es 7 o si es 6. Porque es una sola nota. Cuando tenés 2 notas, sí te podés tener un 6,5. Pero si tenés una sola nota, es 6 o es 7. Si hay una que pensamos que es 6,5, bueno, discutiremos hasta poder definir si es un 6 o si es un 7. O sea que 6,5 no va a haber. El texto, sí, el profesor Mauro en su comunicación dijo, él lo va a enviar él los está, cada uno de nosotros eligió 2 textos. Los textos los vamos a evaluar, no se van a evaluar por comisión, sino que se van a evaluar por grupo. Los grupos están distribuidos al azar. Cada uno de nosotros eligió 2 textos y hizo 4 preguntas para cada texto. Así que yo voy a evaluar los trabajos que correspondan a los 2 textos que yo elegí. Y así cada uno de los miembros de la cátedra, ¿sí? Cada miembro de la cátedra va a evaluar 2 grupos de trabajos. Como los grupos han sido constituidos al azar, porque el propio campus permite constituir campos al azar, permite constituir grupos al azar, el profesor Mauro hizo eso. Armó los 14 grupos al azar. A cada grupo le asignó un texto, y de manera tal que también la evaluación va a ser distribuida. Yo voy a evaluar 2 grupos correspondientes a 2 textos, y así cada miembro del equipo, que no les van a tocar, o no, digamos, no necesariamente les van a tocar las personas de las mismas comisiones, ¿no? Sino por texto, no por comisión. Y eso les va a estar, estén atentos, porque no sé si les llega el mail, les tendría que llegar un mail avisándoles que está el texto, pero bueno, por ahí lo pueden ver antes de que les llegue el mail. Ya vieron que el sistema de comunicación del campus, como todo en la vida, no es perfecto, pero bueno, el profesor Mauro dijo que lo iba a subir hoy a la tarde, pero bueno, por ahí lo sube un poquito antes. Eso ya dependerá de cuando él tenga todo armado. Y en cuanto él tenga ya todo lo que nosotros le pasamos ya organizado y los grupos bien armados, y lo va a chequear bien, además tratar de disminuir el error. Ustedes saben que el error es difícil de llevar a 0, pero bueno, de todos modos tratamos de disminuirlo lo más posible. Cuando él tenga ya lo más seguro eso, lo va a enviar. Puso a la tarde porque él está seguro de que a la tarde ya va a estar, pero si lo tiene terminado antes, es posible que los suba antes. Siempre por el aula de teóricos, ¿sí? Siempre por el aula de teóricos. ¿Y podrías ofrecernos tal vez algún tip o orientación general, tal vez preguntas que nos podríamos hacer para vincular la materia con el texto que recibamos? Sí, piensen ustedes
digamos, los textos que vamos a usar son todos. Y por supuesto, no en cada texto difícilmente haya preguntas de todos los textos de la materia, pero en los 14 textos van a aparecer todos los textos de la materia. Pero bueno, a cada una o a cada uno de ustedes no le van a tocar todos los textos de la materia. Lo que pueden ir haciendo ahora ya es imaginarse qué textos pueden tener alguna vinculación. Nosotros le podríamos preguntar, ¿cuál es la estrategia de la autora o del autor para la puesta a prueba de sus hipótesis? ¿Y cómo se analizaría en términos de Karl Popper, por ejemplo? No digo que esta vaya a ser estrictamente una pregunta, pero digamos, para que ustedes tengan una idea del tipo de pregunta que puede aparecer. ¿Cómo analiza la autora o el autor la relación entre acción y estructura a partir, considerándolo en términos del enfoque de Anthony Giddens? Pero bueno, por eso me parece que puede ser útil para ustedes darse cuenta de antemano si el texto tiene algún contenido de acción y estructura. O si el texto tiene alguna definición del modo en que se plantean las hipótesis y se ponen a prueba, para el caso de la pregunta anterior de Popper. O si el texto tiene alguna vinculación de una dimensión crítica. Estas son las cosas que tendrían que detectar, que poder detectar. Bueno, por ahí no la detectan, no tienen por qué detectarlas, pero bueno, a lo mejor lo pueden anticipar. Ya cuando vengan las preguntas, bueno, ahí sí pueden aparecer este tipo de cosas, que diga si el texto tiene una orientación crítica y por qué. ¿Qué concepto de la relación entre saber y poder en términos de Foucault aparece en el texto? Ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué concepto de acción en términos de Giddens o del individualismo metodológico usa el texto? ¿Qué idea de explicación aparece en el texto? Vamos a tratar de que sean cosas no obvias, porque ustedes lo van a hacer en sus casas con todos los textos y tienen 4 días para hacerlo, es decir, que tiene que ser algo un poquito elaborado, no puede ser algo muy obvio, pero bueno, tampoco que sea imposible, ¿no? Que sea algo muy oscuro. Tratamos de que sean cosas que si ustedes conocen y han entendido los conceptos de la materia, lo puedan hacer. Concéntrense mucho en los argumentos, es decir, cuando ustedes asumen una interpretación, una posición, primero pregúntense si está bien la posición que están asumiendo, de cuál es la respuesta adecuada a la pregunta. Pero una vez que están seguras o seguros de eso, concéntrense en argumentar. Porque a lo mejor podría pasar, no es lo más común, pero a veces ha pasado, que la respuesta que nosotros esperamos no es la que ustedes ponen. Pero a lo mejor ustedes la argumentan muy bien, la respuesta que ustedes ponen, y muestra en esa respuesta que a lo mejor no han entendido del todo la relación entre el texto y los materiales de la materia, pero sí tienen un buen conocimiento de los materiales de la materia, que les ha permitido argumentar su respuesta. Entonces eso va a ser, no les digo que van a tener la totalidad de la respuesta correcta, pero van a tener un mejor puntaje. Porque nosotros vamos a evaluar eso, vamos a considerar eso. El modo en que ustedes argumentan o defienden sus respuestas, ¿sí? No es solamente blanco o negro, que ustedes dicen, bueno, y esto es así. Uy, la pegué, no la pegué. No, porque por ahí no la pegaron, para decirlo así, decir, no es la respuesta que nosotros imaginamos, que estábamos esperando, que nosotros evaluamos. Cuando nosotros hacemos las preguntas, lo hacemos obviamente a partir de una determinada lectura de lo que encontramos en el texto. A lo mejor no lo es,
pero a lo mejor está muy bien argumentado. Y en algún caso hasta podría suceder que la respuesta de ustedes fuera, no es la mayoría de los casos que nos ha sucedido, pero bueno, podría suceder, si no es la respuesta correcta, pero está bien argumentada, eso les va a dar puntos. Y a lo mejor no es la respuesta que nosotros esperábamos, pero a lo mejor es una respuesta alternativa que no está mal. Eso no es tan común, pero podría suceder. Y si ustedes lo argumentan bien, a lo mejor nosotros nos dicen, la pucha, esto no está mal. Esta manera de pensar. Y eso se funda en la argumentación. Lean bien el texto, lean bien las consignas, no se apresuren, tienen tiempo. Lean bien las consignas, qué es lo que se está preguntando. Esa es una cosa que para cualquier parcial, me pasa a veces, por supuesto en un parcial presencial, es mucho peor porque ustedes están nerviosos, tienen poco tiempo, entonces quieren contestar rápido, y entonces no se detienen a leer bien las preguntas. Entonces leen las palabras y rápidamente, dice falsacionismo, entonces voy a poner todo lo que sé de falsacionismo. No, la pregunta preguntaba algo específico de falsacionismo. Bueno, concéntrense, este es un ejercicio para toda actividad intelectual, para dar un parcial, para armar un proyecto de investigación, para cualquier tarea científica, investigación o de actividad intelectual rigurosa. La formulación o la lectura adecuada de las preguntas es un primer paso. Lean bien las preguntas o las consignas. Lean bien el texto, lean bien las consignas para saber qué está pidiendo la consigna, para no contestar, no es contestar todo lo que tenga que ver con lo que dice la consigna, sino ir al punto de lo que la consigna está pidiendo. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Y después argumenten bien, dense un tiempo para analizar la respuesta, para encontrar la respuesta que les parece más adecuada, piensen si esa, si tienen más de una alternativa, traten de pensar cuál es la mejor, si tienen una sola, igual analicen bien si es realmente la adecuada, y una vez que están seguras o seguros, argumenten. Dense tiempo para argumentar. Esos son los pasos que ustedes tendrían que seguir. Recuerden que nosotros nos manejamos con los sistemas del campus que establecen cortes rigurosos, de manera tal que en la fecha que se les diga, que va a ser el martes, pero no me acuerdo ahora si tiene una hora específica, pero eso va a aparecer en las consignas del trabajo, la hora que dice ahí es la hora de corte. No se dejen estar con eso porque si se pasan media hora, el campus no les va a dejar subir vamos a tratar de que sea lo más posible, ¿sí? Nosotros primero, digamos, tampoco les podemos dar 10 días para hacer el trabajo porque perdería sentido el propio trabajo, porque no es un trabajo tan inmenso. En 4 días se puede hacer bien, ¿no? Hay que hacer todas estas tareas que yo les acabo de decir. La lectura del texto la van a tener antes, la van a tener desde hoy hasta el viernes, pero después todas las otras tareas que yo les planteé recién se pueden hacer bien en 4 días, tranquilos, sin problema. Pero además, bueno, porque también después viene todo el proceso de corrección, hay que corregir, nosotros después nos reunimos, ahora por supuesto virtualmente, pero bueno, nos reunimos para intercambiar los resultados, para discutir, intercambiar los resultados, y después les hacemos la devolución, y después tenemos que subir todas las notas a las actas en el SIU, con lo cual todo eso nos requiere disponer de tiempo. Pero pero tengan en cuenta eso, ¿no? Tengan en cuenta que de la misma manera que cuando daban un parcial, no sé si
si a ustedes les ha tocado, porque ya hace tanto tiempo que tenemos cursadas no presenciales que ya quizás algunas de ustedes o algunos de ustedes no hayan tenido nunca una cursada presencial. Pero para quienes alguna vez dieron parciales presenciales, es la situación, ¿vieron? Cuando la profesora o el profesor dice, bueno, me voy, y ustedes están terminando rápidamente. Bueno, esto es lo mismo, pero no hay una profesora o un profesor que dice me voy. Hay un sistema que dice se termina, se termina, se termina, y a diferencia de la profesora o el profesor, que ustedes pueden tratar de decirle un segundito, un segundito, un segundito, que ya termino, el sistema en eso es implacable. ¿Vieron cómo son los sistemas? No tiene la capacidad humana de escucha. Hay unos minutitos que el propio sistema prevé por un margen de error, pero yo no ahora me acuerdo, pero son muy pocos, no son 5 minutos, una cosa así. Digo por si llegan muy sobre la hora, pero cualquier cosa nos avisan, pero sí vamos a ser estrictos también por una cosa de respeto al conjunto, si hubo un problema de último minuto y ustedes nos dicen, miren que lo acabo de mandar, pero bueno, eso tendrá que ser en el momento. Si nos escriben 15 minutos después del cierre y nos dicen que no, que lo tenían, lo quisieron mandar y no les dejó el sistema, bueno, entonces les habilitaremos, ¿sí? Pero si nos mandan al día siguiente, no. Al día siguiente ya no. ¿Sí? Tengan en cuenta ese tipo de cosas, por favor. Y por supuesto, sí pueden hacer preguntas a través del campus. Nosotros también vamos a estar el fin de semana atentes por si para contestar preguntas. No vamos a contestar preguntas de contenido, eso obviamente, ¿no? Porque es un momento que es un examen. Pero cuestiones que podamos contestar, que no sean de contenido específicamente, no les vamos a responder las preguntas que ustedes tienen que responder. Pero sí alguna duda que por ahí puede ser respondida, sí la vamos a responder. Bueno, ¿algo más? Voy a mirar el chat por si hay alguna otra cosa. Bueno, muy bien. Yo el jueves voy a repetir esta clase, que la voy a repetir no es exacto porque no va a ser la misma, por supuesto, pero bueno, es lo mismo la misma idea, la misma planificación, el mismo esquema que les planteé hoy, yo lo voy a repetir el jueves, y por ahí el jueves no creo que tengan ganas de escuchar lo mismo otra vez, pero a lo mejor si quieren acercarse el jueves para hacer alguna otra pregunta a partir de la lectura de los textos, no hay problema, lo pueden hacer, ¿sí? Esta es la idea de estos encuentros. Si no hay más preguntas, yo dejo acá. Bueno, gracias a ustedes, y les deseo lo mejor en todo, ¿no? Lo mejor en todo, pero bueno, en este caso, en este examen integrador. Yo dejo de grabar acá.